Y quiero arrancar el mensaje haciéndoles trabajar un poquito. Yo sé que todavía es muy temprano, pero quiero hacerles por lo menos pensar. Y quiero que si ahora mismo te pidiera que hiciéramos una lista con los pecados más graves que aparecen en la Biblia, ¿qué pondríamos? A ver, venga, los pecados más graves que se te ocurren, que aparecen en la Biblia. Venga, yo voy a empezar con uno, por ejemplo, adulterio, por ejemplo. Venga, ¿quién da más? Asesinato, ¿quién da más? Puedes pasar la siguiente, Lea, ¿eh? ¿Cuál más? Robar. ¿Quién da más? Violar. ¿Cómo? Matar, también. Robar identidad, ese es más moderno todavía. Cuidado, ¿eh? Exactamente, sí, no es tan moderno, es verdad. Tienes razón. Bueno, seguramente, pues, si seguimos hablando, pues empezarían a salir un montón de cosas. Hemos hablado de adulterio, de mentira, de robo, también la idolatría, ¿no? Es una de las cosas también que, wow, son cosas fuertes, ¿no? Quizá también incluso, como decía Yami, pues también asesinato, blasfemia. Y es lógico que digamos estos pecados porque son pecados que son evidentes. Son cosas que podemos ver, de esos que cuando aparecen, pues todos somos capaces de reconocerlos a primera vista, porque son pecados que son cantosos, podemos decir así, ¿no? Pero déjame hacerte otra pregunta más. ¿Y si te dijera que algunos de los pecados más peligrosos no son esos? ¿Y si existieran pecados que pudieran crecer poco a poco en nuestro corazón mientras seguimos asistiendo aquí, a la comunidad, mientras seguimos quizás leyendo la Biblia, mientras seguimos sirviendo, mientras incluso pensamos que estamos creciendo espiritualmente? Porque normalmente imaginamos que el pecado, la maldad, en nosotros siempre se presenta con mala pinta, ¿no? Como si fuera un matado. Vemos al pecado y esto es un matado. Pensamos que llega vestido de rebeldía muchas veces. Chupa de cuero, cresta, pinchos, tatuajes por todos lados, con cara de malote aparece el pecado como algo que sabemos que está mal. Pero ¿y si algunos de los pecados más peligrosos parecieran a priori algo bueno? Algo que parece inofensivo. ¿Y si empezaran pareciendo compromiso, fidelidad, amor por la verdad o incluso el deseo de hacer las cosas bien? Y eso es precisamente lo que Jesús nos va a enseñar en Mateo 23 esta mañana. Mateo 23 es un capítulo muy largo, vamos a leerlo por bloques para que no se haga tan pesado, pero es un capítulo que si lo lees es muy, muy intenso y resulta sorprendente porque el discurso más duro de todo el Evangelio de Mateo no está dirigido a los ladrones, no está dirigido tampoco a los que están teniendo relaciones extramatrimoniales o están haciendo cosas extrañas con otras personas, ni tampoco para los que estaban lejos de Dios. Ni siquiera estaba dirigido a los recaudadores de impuestos, estaba dirigido a las personas que cualquiera de nosotros pues habría considerado las personas más espirituales y más rectas de todo Israel. Estaban dirigidas a los escribas y los fariseos. Eran los que conocían mejor las Escrituras, eran los que conocían la ley al dedillo, los que enseñaban al pueblo, o sea, tenían autoridad para eso. Estaban para eso, para enseñar al pueblo. Los que oraban, los que ayunaban, los que parecían más comprometidos con Dios. Y sin embargo, Jesús le dedica las palabras más duras que encontramos en todo este Evangelio. Y para mí la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dedica estas palabras a ellos y no quizás a otros que también estaban haciendo cosas, yo qué sé, como lo que hemos dicho ahora, ¿no? Vamos a leer Mateo 23, del 1 al 12, en este primer bloque, y vamos a leerlo despacio para entender mejor la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas.
Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Vaya tralla desde el principio Jesús hablándole a los fariseos, los discípulos también lo estaban escuchando, y si se fijan, Jesús empieza este discurso de una forma un poco desconcertante, porque después de una introducción tan fuerte, yo sinceramente esperaba otra cosa. Yo esperaba que empezara hablando del adulterio, de un pecado más visible, de un pecado que más diera caña a la gente, de robo, de idolatría, de algún gran pecado que todos reconocerían sobre la marcha. Pero no, Jesús empieza hablando de unas pequeñas cajas de cuero que algunos judíos llevaban atadas en el brazo, se ponían también, y se ponen todavía a día de hoy, en la frente con porciones de la ley. Habla de los flecos del manto, habla de los primeros asientos en los banquetes, de los saludos en las plazas, de los títulos. Y sinceramente, si yo hubiera estado allí escuchando a Jesús, creo que habría pensado, Jesús, ¿de verdad este es el problema? ¿De verdad este es el problema? Porque, siendo sincero, comparado con adulterio, con un asesinato o con idolatría, todo esto parece bastante inocente. De hecho, algunas de esas cosas ni siquiera eran malas en sí mismas. O sea, llevar una filacteria, que son esas cajitas en el brazo y en la frente, no era un pecado, no estaba mal. Los flecos del manto que los había mandado Dios mismo para recordar sus mandamientos. Sentarse en un buen sitio tampoco estaba mal. Vamos a ver. ¿Quién no se quiere sentar en un buen sitio muchas veces? Y no pensamos en los demás, pero bueno, nos sentamos siempre en un buen lugar. Ni que alguien tampoco te saludara con respeto. Entonces, ¿por qué Jesús habla con tanta dureza? ¿Por qué Jesús está siendo tan duro? ¿Por qué parece darle tanta importancia a cosas que vistas desde fuera parecen tan pequeñas? Y entonces llegamos a una frase que ilumina todo el texto en Mateo 23:5. Y es muy importante para entenderlo. Dice, todo lo hacen para que la gente los vea. Todo lo hacen, todo lo que hacen es para aparentar. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No eran las pequeñas cajas que tenían en su brazo y en su frente. No eran los flecos de su manto. No eran los títulos que podían tener o quiénes eran ellos. Era el corazón. Era la motivación que tenían los fariseos en su corazón. Porque todo lo que hacían era para ser vistos simplemente. Para decir, hey, estoy aquí. Pecho palomo, estaban ahí mirándolos. Y cuando una persona empieza a vivir para que otros les estén observando continuamente, no solamente se hace daño a sí misma, sino que también termina haciendo daño a los demás. Por eso, unos versículos antes, Jesús dice que aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables, no mueven un dedo para aligerar esa carga, encima ni ellos están cumpliendo lo que están diciendo. Y vemos ese contraste con Jesús. Jesús es todo lo contrario. Jesús nunca utilizó a las personas para demostrar lo espiritual que era. Siempre puso sus fuerzas al servicio de ellas, de las personas, porque una espiritualidad sana acerca a las personas a Dios. Pero cuando hablamos de una espiritualidad que está enferma, termina convirtiéndose en una carga para los demás. Y ese fue el primer síntoma de un corazón que se estaba deformando, que se había ido deformando. Y esto nos acerca mucho más a nosotros, ¿no? De lo que quizá nos gustaría, porque todos sabemos lo que es querer dar una buena imagen. ¿Todos sabemos lo que es dar una buena imagen? Sabemos, venga. ¿Sí? ¿Sabemos o no sabemos dar una buena imagen a los demás? Sí, sabemos. Todos sabemos lo que es querer que los demás piensen bien de nosotros, ¿verdad? Nos gusta que todos piensen bien. Y eso, pues, por sí solo no es algo negativo. Oye, dar una buena imagen, pues está bien, vas a un trabajo, quieres dar una buena imagen. Hay cosas que son buenas, no es algo negativo. El problema empieza cuando ese deseo de causar una buena impresión también se cuela en nuestra relación con Dios.
Ahí es cuando viene el problema. Y cuando ya no nos basta con agradarle a Él, también empezamos a necesitar que los demás vean lo mucho que le amamos, que los demás vean lo espirituales que parecemos, lo comprometidos que aparentamos, lo ocupados que estamos en la obra. Y sin darnos cuenta, pues ya algo está cambiando. Porque seguimos haciendo las mismas cosas, pero ya no por la misma razón. Ya no por la razón real y auténtica. Y ahí es donde Jesús pone el dedo, porque hay una gran diferencia entre hacer algo para Dios y hacerlo para que otros lo vean. ¿Hay diferencia? ¿Sí o no? Hay diferencia. Y esa diferencia no siempre se va a notar por fuera. Somos muy buenos aparentando. Quizás nosotros no veamos la verdadera motivación en los demás, pero ¿saben? Dios sí la ve. Dios sí ve nuestro corazón. Por eso la pregunta que Jesús nos deja no es ¿qué estás haciendo para Dios? La pregunta es ¿para quién lo estás haciendo realmente? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Quién quieres realmente que lo vea? ¿Cuál es la motivación detrás de tu apariencia de santidad? Porque hay cosas que solo Dios puede ver con claridad, ¿no? Pero cuando Él las saca a la luz, ya no podemos hacer como si no pasara absolutamente nada. Y Jesús dice que ahí es donde empieza a torcerse nuestro corazón. Cuando dejamos de vivir para agradar a Dios y casi sin darnos cuenta empezamos a vivir para ser vistos por los demás, para agradar a otros e incluso también para agradarnos a nosotros mismos. Y cuando cambia quién nos mira, cuando ya no nos mira Dios, sino que ya estamos deseando que nos miren los demás, cambian también lo que buscamos y cambia también nuestras prioridades. Y eso es exactamente lo que Jesús empieza a mostrar a continuación en Mateo 23, del 13 al 24. Y son palabras muy duras. Y espero que puedas entender cómo se encontraba Jesús ante los fariseos, los escribas y todas aquellas personas, las multitudes que lo escuchaban. Versículo 13. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente? Ustedes no entrarán, ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos? Guías ciegos, ¿qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios que se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos, cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Quien estuviera allí delante, yo estaría: tierra, trágame. Y si somos sinceros, esto es un pasaje que es un poco extraño. Empezamos a leer y hay cosas que sinceramente a veces ni entendemos. Porque parece que Jesús empieza a saltar de un tema a otro y empieza a dar hachazos para un lado y para otro. Primero habla de personas que cierran el reino de los cielos, después habla de hacer discípulos, luego de los juramentos, luego termina hablando del diezmo, de la menta, del eneldo y el comino, como dicen otras traducciones. Y uno piensa: Jesús, ¿qué tienen que ver todas estas cosas entre sí? Porque a simple vista pues parecen conversaciones o cosas completamente distintas, pero no lo son, no lo son. En realidad todos esos ejemplos apuntan al mismo problema. Y es que habían dejado de distinguir qué es lo que era lo verdaderamente importante. Y entonces Jesús pronuncia una frase que
que cambia todo lo que hemos leído hasta ahora, y es una frase muy importante que se encuentra en el versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero habéis descuidado lo más importante. Repítelo conmigo. Habéis descuidado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué frase de Jesús? Habéis descuidado lo más importante. Jesús no les dice que estuvieran haciendo todo mal. No le está diciendo tampoco que dejaran de diezmar. Es más, añade, y por eso es importante, dice, oye, que esto es necesario hacerlo, no dejen de hacerlo, sin dejar de hacer lo otro. O sea, él mismo lo estaba aclarando. El problema no eran los detalles en los que se fijaban los fariseos. El problema era haber convertido los detalles en lo más importante. Ahí está. Y eso no es algo que solo les pasaba a ellos en aquel tiempo. También nosotros podemos terminar dando demasiado peso a cosas secundarias, a cosas que son detalles. Son importantes, pero muchas veces les damos mucho peso y mucha importancia. Podemos preocuparnos mucho por la puntualidad, por la ropa que llevamos, por cómo se sirve, por si alguien levanta las manos o no las levanta, por cómo habla, por cómo quizás ora, o por si hace las cosas como siempre se han hecho antes, ¿no? Podemos cuidar mucho el orden de una reunión también, y al mismo tiempo no darnos cuenta de que alguien llegó roto, llegó herido, y nadie le preguntó ni siquiera cómo estaba. Podemos corregir una forma de hacer las cosas, pero no corregir nuestra dureza de corazón. Podemos exigir incluso compromiso, pero no estar ofreciendo acompañamiento. Podemos defender la verdad a capa y espada, con una espada en la mano, si quisiéramos, y olvidar la misericordia. Y Jesús no está diciendo que los detalles no importen. Claro que importan los detalles. Jesús estaba diciendo que los detalles nunca deberían pesar más que la justicia, que la misericordia y la fidelidad y el cuidado de las personas. Justicia, misericordia y fidelidad. Qué palabras tan importantes. Y me llama mucho la atención de que no habla de sacrificio. No habla de eso, no habla de ofrendas, no habla de rituales. Habla de justicia, misericordia y fidelidad. Habla del tipo de personas en las que Dios quería convertirlos. Porque ese siempre fue el propósito de la ley. No solo enseñarles cómo debían vivir, sino formar en ellos un corazón parecido al de Dios, parecido al suyo. Jesús dice que habían dejado de lado tres cosas: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y la justicia tiene que ver con vivir de una manera recta y tratar a los demás como Dios quiere que los tratemos. Pero no puede haber verdadera justicia sin que tengamos misericordia. La misericordia es un corazón que no disfruta señalando ni condenando, sino que sabe perdonar, que sabe acompañar y tender la mano, porque así ha sido Dios también con nosotros. Él ha sido siempre así. Y todo esto debe también sostenerse con fidelidad. Fidelidad es permanecer firmes cuando nadie nos está mirando. Aquí podemos aparentar fidelidad completa al Señor. Estamos aquí, con nuestra dolencia, con nuestras cosas, estamos aquí. Pero cuando nadie nos ve, ¿qué pasa? Ahí es donde se pone a prueba nuestra fidelidad con el Señor. Es seguir siendo la misma persona por dentro y también por fuera. Es vivir una fe auténtica, una fe sincera, no solamente una fe visible hacia otros. Y cuanto más leo estas tres palabras, justicia, misericordia y fidelidad, más me doy cuenta de que describen el corazón de Dios. Y por eso mismo también deberían describir el corazón de sus hijos, describir el corazón de quienes les seguimos. Pero en ellos esas palabras se habían quedado solamente en el conocimiento. Eso es lo que estaba pasando con los fariseos y los escribas, que se estaba quedando simplemente en conocimiento. Conocían las Escrituras, eran una bomba, podían enseñarlas porque tenían esa autoridad, que tenían que hacerlo, podían discutir hasta el más mínimo detalle de ellas, pero toda esa verdad ya no estaba cambiando la forma en la que estaban viviendo. Y creo que aquí Jesús no solamente nos habla a los fariseos, sino que también empieza a hablarnos también a nosotros. Porque nosotros también podemos leer mucho la Biblia, podemos leer muchos libros de lo que sea, bíblicos,
escuchar muchas predicaciones aquí en YouTube, podcast, lo que sea, servir durante muchos años también, y aún así permitir que todo eso pase por nuestra cabeza, entre incluso por nuestros oídos, sin dejar que transforme nuestro corazón. ¿Es cierto o no es cierto? Muchas veces simplemente escuchamos por escuchar, pero no dejamos que nuestro corazón sea transformado. Y ese es uno de los peligros más grandes que tenemos como cristianos. Confundir conocer a Dios, el conocimiento acerca de Dios, con parecernos a Él. Porque la meta al final de seguir a Cristo, de la vida cristiana, no es solo aprender más de Jesús, no es solo recibir información, sino que es permitir que cuando lo conocemos, cuando estamos más cerca de Él, más nos parezcamos a Él. Pero tenemos que permitirlo, si no va a ser simplemente mera información que recibimos a nuestra vida. Y entonces Jesús termina con una imagen que es imposible de olvidar, porque la verdad que es súper graciosa. Yo creo que ahí a lo mejor alguien se rió, no lo sé. Coláis el mosquito y os tragáis el camello. Mateo 23, 24. Mira, es que es muy gráfica, la imagen. Es que es muy gráfica. O sea, no sabe lo que tiene detrás. Me encanta esta imagen, porque aparte de ser bonita, es exagerada. Es que es muy exagerada y precisamente por eso nadie podía olvidarla. Es una hipérbole. Jesús usaba las hipérboles, las exageraciones para enseñar. Imaginen la escena, ¿no? Una persona filtrando cuidadosamente su bebida para que no se cuele ese insecto, el insecto más pequeño, y al mismo tiempo, sin darse cuenta, se está tragando el animal más grande que podías imaginar. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Eran extremadamente cuidadosos con las cosas pequeñas, mientras dejaban escapar aquellas que eran las más importantes y lo que más le importaba a Dios. Y creo que aquí merece la pena que nos detengamos por un momento, porque todo lo que Jesús ha dicho hasta ahora tiene algo en común. Nada de esto empezó pareciendo un pecado de esos, ¡guau! Empezó pareciendo compromiso. Fíjense que ellos estaban enseñando la ley. ¿Quién iba a pensar? Pareciendo fidelidad, hombres fieles, rectos. Pareciendo amor por la verdad, pareciendo deseo de hacer las cosas bien. Quizás había, en el corazón del fariseo había como ese deseo quizás, pero se le fue un poco la pinza, ¿no? Y precisamente por eso son tan peligrosos, porque no se presentan como una forma de alejarnos de Dios, se presentan como una forma de servirle mejor. Y quizás por eso el mejor nombre para todo esto sea el título de esta predicación: pecados respetables. Pecados que no parecen cosas buenas, pecados que pueden crecer mientras seguimos leyendo la Biblia, sirviendo en la iglesia, poniendo buenas caras delante de los demás y haciendo muchísimas cosas buenas. Esos pecados respetables pueden seguir aumentando y creciendo en nuestro corazón, y quizás no sean pecados, como decíamos, que sean visibles a los demás, porque los tenemos escondidos en lo más dentro de nuestro corazón. Y cuando dejamos de distinguir lo que realmente importa, el siguiente paso es casi inevitable. Empezamos a cuidar mucho el exterior, lo que otros ven, mientras que el interior se va quedando cada vez más vacío. Y eso es exactamente lo que Jesús dice en los siguientes 3 versículos. Mateo 23, del 25 al 28. Dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Yo creo que cada vez que Jesús decía fariseos, hipócritas, ya el fariseo estaba otra que me toca. Y me impresiona, ¿no?, que Jesús en estos 3 versículos ya no dé muchas más explicaciones, sino simplemente utiliza 2 imágenes. La primera es una taza. Dice: se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro. Están sucios.
Imaginen la cena, una taza brillante por fuera, imagínate la mejor taza que tengas en casa, colgada siempre para que todos la vean cuando lleguen a casa, esa taza especial, preciosa, guapísima, sin una sola mancha, inmaculada, pero cuando te toca servirte, está llena de caca por dentro, por decirlo. Qué asco, ¿no? Qué asco cuando te toca una taza que está muy bonita por fuera y dentro dices tú, nadie bebería de una taza así. ¿Tú beberías de esa taza? No, ¿verdad? Porque todos sabemos que no basta con que se vea limpia, sino que también importa lo que hay dentro de esa taza. Cuidado. Y entonces también Jesús utiliza una segunda imagen, todavía más fuerte. Son como tumbas blanqueadas. Por fuera, bonitas, limpias, adornadas incluso, impresionantes, pero por dentro llenos de muerte. Qué palabras tan duras y al mismo tiempo qué palabras tan fáciles de entender. La entendemos nosotros muy claramente, porque Jesús vuelve a llevarnos al mismo lugar al que nos ha estado llevando desde el principio. Nos está llevando al corazón, a nuestro interior. Porque todo puede parecer correcto desde fuera. Podemos sonreír cuando llegamos a la iglesia, a este lugar. Podemos dar siempre la respuesta correcta porque no sabemos las respuestas correctas cuando nos preguntan cómo estamos. Podemos transmitir a los demás que todo va excelente, que todo va bien. Y sin embargo, llevar tiempo luchando con el orgullo, con la falta de perdón, con la dureza de corazón, con la envidia, con el resentimiento o con una relación con Dios que hace tiempo que dejó de ser auténtica. Y quizá nadie lo sabe, o casi nadie, porque Dios sí lo sabe. Dios sí, no se le escapa una, porque Él nunca ha mirado la fachada, Él nunca te ha mirado por fuera, siempre ha mirado tu corazón, siempre ha mirado el corazón. Y creo que aquí merece la pena hacernos una última pregunta antes de terminar. ¿Cuánto tiempo dedicamos a cuidar lo que otros ven de nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra imagen? Que si maquillaje, que si me corto el pelo, que si me arreglo la barba, que si voy al gimnasio. Bueno, yo no soy el mejor ejemplo. Hoy, por lo menos por los pelos y eso, tampoco, no estaba preparado. O sea, ¿cuánto tiempo dedicamos? Y poniéndole en la balanza, ¿cuánto tiempo dedicamos a cuidar aquello que Dios solo conoce? ¿Cuánto tiempo dedicamos a cuidar aquello que solo Dios sabe? La santidad no consiste únicamente en parecer una persona espiritual. Consiste en permitir que Dios transforme nuestro interior. Y sabes, Jesús nunca empieza por fuera, siempre empieza por el corazón. Así que no te confundas con eso. Cuando eso ocurre, lo de fuera también empieza a cambiar, también te digo. Cuando Jesús empieza a trabajar en nuestro interior, eso también se refleja a los demás. Ya no necesitas que todos reconozcan lo mucho que haces, ya no necesitas ocupar el primer lugar, ya no necesitas demostrar que eres más espiritual que los demás. Porque cuando Dios trabaja de verdad en nuestro corazón, dejamos de buscar grandeza y empezamos a servir. Por eso Jesús dice, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. En el reino de Dios la grandeza no se demuestra haciendo que los demás nos miren, se demuestra inclinándonos para servirlos. Porque quien se exalta a sí mismo será humillado, pero quien se humilla será exaltado. La verdadera transformación no nos lleva a ocupar el centro, nos lleva a parecernos más a Jesús. El versículo 37, vemos ya a un Jesús ya un poco más lamentándose. No sé si estará llorando, no lo sé, pero se está lamentando. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Qué diferente termina este capítulo de cómo empezó. Después de confrontarlos con tanta dureza, Jesús en este texto deja ver su corazón. Porque el objetivo de Jesús nunca fue confrontar por confrontar. Venga, vamos a sacar el látigo, vamos a cortar cabezas. No, nunca fue avergonzar a los fariseos. Nunca fue condenarlos. Su deseo siempre fue recuperarlos.
fue recuperar. Por eso dice, ¿cuántas veces quise reuniros? ¿Qué frase? ¿Cuántas veces? No fue una vez, no fueron dos. ¿Cuántas veces? Jesús no está disfrutando aquí al señalar el pecado. Está mostrando cuánto deseaba que volvieran a Él. Y saben, yo creo que esa sigue siendo su invitación para nosotros hoy. Este mensaje no era para que pensáramos en los fariseos y decir, mira, los fariseos, hipócritas, ¿no? Ni para que pensemos en otra persona. Era para preguntarnos a nosotros, ¿qué parte de mi corazón necesita volver hoy a Jesús? ¿Qué parte? ¿Qué parte de mi interior necesita ser transformado por Él? Y quizás has descubierto que llevas demasiado tiempo viviendo para que otros te vean o admiren lo que estás haciendo. Quizás te has preocupado más por cosas secundarias que por aquello que realmente ocupa el corazón de Dios. Quizás has cuidado tanto tu fachada que hace tiempo que nadie conoce cómo está realmente tu interior, tu corazón. Quizás has aprendido a justificar actitudes en ti que antes el Espíritu Santo estaba todo el día señalando y avisándote hasta que lo has contristado y entristecido. O quizás sigues viniendo, sirviendo y participando, pero hace tiempo que tu corazón ya no arde como antes. Y sabes, aún así, Jesús sigue diciendo, ¿cuántas veces quise que te acercaras a mí? Ahí, en medio de tu situación, ¿cuántas veces quise que te acercaras a mí? Ese ha sido siempre su deseo, que nos acerquemos a Él. Él está siempre visible, siempre se muestra, siempre lo puedes encontrar. A Él no le gusta el escondite porque lo encuentran siempre. Y sigue siéndolo hoy. Por eso Jesús te dice, no rechaces una vez más mi invitación. ¿Recuerdan cómo empezamos este mensaje? Hace ya media hora más o menos. Les pregunté cuáles eran esos pecados más graves, ¿no? Y casi todos pensábamos siempre en adulterio, siempre pensamos en sexo todo el rato, adulterio, fornicación, ¿no? Parece que es lo único que se peca, ¿no? En el robo, en la idolatría, pero Jesús nos ha llevado por otro camino, nos ha mostrado pecados que no suelen hacer ruido, pecados que no escandalizan a la gente, pecados que incluso pueden recibir aplausos muchas veces, porque empiezan pareciendo compromiso, pareciendo fidelidad, pareciendo amor por la verdad, pareciendo incluso madurez hacia los demás. Y precisamente por eso son tan peligrosos. Porque mientras todos miran lo de fuera, por dentro se va deformando poco a poco el corazón. Y quizá hoy el Señor no te está preguntando cuánto sabes, cuánto sirves o cuántas cosas haces. Quizás realmente o simplemente te está preguntando, ¿para quién estás viviendo realmente? ¿Quién quiere que vea lo que haces? ¿Quién quiere que lo vea? ¿Yo? No te tiene que interesar qué es lo que yo vea, lo que vea Marta, lo que vean los demás. No tiene que interesarte eso. Porque esa pregunta puede revelar mucho más de nuestro corazón, de lo que imaginamos. Por eso, antes de terminar, quiero invitarte a hacer una oración muy sencilla y pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Y dale permiso al Señor que, Señor, examina mi corazón. Te doy permiso para que veas lo que hay dentro de mí. Él sabe lo que hay, pero quiere que tú también le dejes, ¿no? Que tú seas consciente de que Él va a estar mirando tu corazón, que te muestre aquello que quizás has aprendido a justificar, quizás un orgullo que aprendiste a llamar seguridad, un deseo de controlarlo todo que llamabas responsabilidad, una crítica que justificabas como discernimiento, quizás, o una autosuficiencia que confundías con ser maduro en el Señor. Y dile ahí donde estás, Señor, no quiero limitarme a parecer o aparentar ser simplemente un buen cristiano. No quiero conformarme con tener una linda fachada. Yo quiero que transformes mi corazón. Pídeselo al Señor, Señor, quiero que transformes mi corazón. Porque Jesús no vino simplemente a perdonar los pecados que todos pueden ver. También vino a rescatar nuestro corazón de esos pecados respetables que poco a poco lo iban alejando de Él. Y quizá el mayor milagro que hoy necesitamos no es que Dios cambie primero lo que los demás ven, sino que transforme aquello que solo Él conoce.
Y quiero también dirigirme a aquellos que quizás pues han dicho durante este mensaje o han pensado, yo es que ni siquiera tengo una relación con Jesús. A mí Jesús, no sé, quizás has intentado ser una buena persona, quizás has pensado que acercarte a Dios consistía simplemente en esforzarte mucho más y más y más, en hacer las cosas mejor, en parecer una mejor versión de uno mismo. Pero Mateo 23 nos recuerda que el problema nunca fue solo lo que hacemos. El problema está mucho más profundo, está en el corazón. Y la buena noticia para ti es que del Evangelio es que Jesús no vino simplemente a enseñarnos a comportarnos mejor, vino a hacer nuestro corazón, a hacerlo un corazón nuevo. Vino a cambiar, a transformar nuestro corazón. Y por eso, como decía Carmelo, murió en la cruz, por eso resucitó de los muertos, para ofrecer perdón, una nueva vida y una relación con Dios a todo en el que confía en Él. Así que si hoy descubres que necesitas a Jesús y no lo sabías, no salgas de aquí igual que entraste, sino que te acerques a Él, acércate a Él. Háblale con tus propias palabras, reconoce que le necesitas, porque la invitación que Jesús hizo a Jerusalén sigue abierta también hoy para ti. No rechaces su invitación. Ponte de pie, vamos a ponernos delante del Señor y vamos a terminar este tiempo orando. Señor, nos ponemos delante de ti sabiendo que para ti no hay nada oculto, para ti no hay pecados mayores, ni pequeños, ni medianos. Para ti el pecado, la maldad, es maldad. Y conoces nuestro corazón, el corazón de cada uno. Aunque intentemos disimular, aunque intentemos maquillar y pintar nuestra fachada de muchas cosas. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, que nos ayudes a ser consecuentes con tu invitación. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a abrirnos realmente y decirte qué es lo que está pasando en nuestro interior. Tú ya lo sabes, pero a ti te gusta que nosotros te digamos qué es lo que está pasando. Y te pedimos que transformes nuestro corazón, que lo transformes, que lo hagas nuevo, que tu Espíritu Santo nos ayude también, Señor. Por eso te pedimos que sigas tú moldeándonos, sigas tú trabajando en nuestras vidas y perdónanos, Señor. Perdónanos si te hemos fallado, si nuestra mirada se ha desviado de ti, si nos hemos fijado mucho en los detalles, pensando en que era lo mejor y ha sido pecado disfrazado como respetable y que se ha ido enquistando en nuestros corazones. Señor, te pedimos que tú nos levantes, que nos animes, que esto, como hemos hablado, no es una confrontación como tal. Sí, nos estás confrontando, pero no nos estás pegando un hachazo, sino nos estás invitando de nuevo a acercarnos a ti. Y eso refleja la justicia, refleja tu misericordia y refleja también tu fidelidad para con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.